Y vamos a partir con la estimación de volumen y contenido gástrico por ultrasonografía. Interesante, ¿cierto? Bueno, la aspiración del contenido gástrico perioperatorio, la verdad es que en general, gracias a Dios, es poco frecuente. Pero si un paciente llega a aspirar, esto es grave. La neumonía aspirativa tiene una mortalidad que es bastante alta y como evento adverso se transforma en verdad en un grave problema médico-legal para el anestesiólogo que le ocurre esto. Aporta un 9% de la mortalidad en anestesia y esto no ha cambiado a lo largo de los años. Y el NAP4, que es el estudio que hace cada 4 años en el Reino Unido, la aspiración fue la causa más frecuente de muerte por causa anestésica. Y en los últimos 10 años, la verdad es que no hay ningún cambio en esta mortalidad. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? La presencia de contenido gástrico. ¿Cuánto? Total y absolutamente controversial. Se supone que los pacientes sanos en ayunas tienen hasta 1,5 ml por kilo de volumen gástrico y esto no tiene mayor riesgo de aspiración y esto correspondería a la saliva que uno va deglutiendo en el periodo que está en ayunas. Ahora bien, ¿cuánto es el volumen que tiene, por ejemplo, un paciente obeso, un paciente diabético, un paciente que tiene algún trastorno de motilidad gástrica? No se sabe. Entonces, el ultrasonido gástrico es una técnica que hace muchos años es utilizada por gastroenterólogos para medir y evaluar la motilidad y el vaciamiento gástrico. En la actualidad nosotros no teníamos una herramienta para medir la cantidad, el volumen de contenido gástrico en el escenario de una urgencia. Ahora, en el perioperatorio, si bien es una herramienta que está disponible, que existe literatura, aún se debe analizar su validez, su confiabilidad, qué tan reproducible es y la interpretación y obviamente que el operador que la está haciendo esté seguro de lo que está haciendo. Volvemos siempre a lo mismo del comienzo, se ve lo que se sabe. Entonces es un tema que está en pleno desarrollo. La doctora Perlas en Toronto, en Canadá, y el doctor Van Putte de Bélgica probablemente son las dos personas que más han investigado de este tema y que cómo evalúan ellos cuánto volumen gástrico tiene el paciente. Bueno, ellos van siguiendo un algoritmo que parte con la evaluación cualitativa del paciente, ya sea en supino o en decúbito lateral derecho. Si el paciente tiene un antro grado 0, esto es que está vacío, eh, el riesgo de aspiración es bastante bajo. Si el antro tiene contenido sólido, el riesgo de aspiración es alto, se maneja si es una urgencia como un estómago lleno o definitivamente se suspende. El problema que tenemos es acá, es lo de siempre, en la parte intermedia. ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene solamente fluido cuando está en decúbito lateral derecho? Y asumimos que la probabilidad de que tenga más de 100 ml de volumen es baja, por lo tanto lo manejamos como un estómago vacío. Ahora, si este líquido está presente tanto en la posición supina como en decúbito lateral derecho, lo manejamos como un estómago que está lleno, por lo tanto la probabilidad de que tenga más de 100 ml es alto, por lo tanto tiene alto riesgo de aspiración. Entonces partamos por la primera parte de este algoritmo, la evaluación cualitativa.
Se supone que por gravedad el contenido gástrico se mueve hacia las zonas del antro y del cuerpo. Y esto hace que sea más útil en estados de bajo contenido gástrico, que es donde nosotros tenemos la duda. El antro es la zona gástrica que es mejor ubicable por muy lejos con ultrasonido. Y su evaluación, la verdad es que refleja bastante bien la cantidad de todo el contenido del estómago. O sea, si yo tengo un antro vacío, lo más probable es que el resto del estómago esté completamente vacío. ¿Qué pasa? Que hay ustedes muchos pacientes que se van a encontrar que la información que dan no es fidedigna. Les va a pasar que el paciente se empieza a dar cuenta cuando, por ejemplo, confiesa en el preoperatorio que la verdad es que tomó desayuno y se empieza a dar cuenta que empieza a generarse cierta como revuelo porque él ha tomado desayuno y empieza a darse cuenta de que hay una alta probabilidad de que lo vayan a suspender. Entonces empieza a cambiar la información y empieza a decir, no, la verdad es que no tomé desayuno, sino que hace muchas horas atrás comí algo. Entonces empieza a hacer una información poco confiable. Si bien las mamás son bastante preocupadas, nos pasa que a veces en niños tampoco estamos seguros qué tan vacío está realmente el estómago. Entonces, la evaluación del antro con ultrasonido nos permite saber si tiene o no contenido mayor a 100 ml, que es donde estaría el punto de corte. ¿Cómo lo hacemos? La técnica de escaneo con un transductor abdominal o un transductor transtorácico, pero que se selecciona el modo abdominal. Lo importante es que alcance frecuencias entre 2 a 5 MHz. Se escanea el epigastrio en un plano sagital y se va barriendo, aquí está en supino y aquí en decúbito lateral, se va barriendo el transductor desde el margen subcostal izquierdo hacia el derecho para identificar el antro gástrico. Esto es lo que vamos haciendo. Entonces acá tenemos, aquí está cefálico, aquí está caudal, acá tenemos el hígado, el páncreas, la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior. Acá está el colon, con el que podríamos confundir el antro, que está aquí justo pegadito al hígado. El colon tiene más motilidad y eso nos hace hacer una diferencia con el antro, pero la verdad es que es fácil que uno pueda confundirlos, sobre todo cuando el antro está con volúmenes pequeños. Entonces la pared epigástrica tiene 5 capas, una serosa, una mucosa propia, una submucosa, una mucosa muscular y una interfase mucosa que está acá. Y lo mismo se repite aquí. Y lo importante es que uno tiene que medir desde serosa hasta serosa. Y con eso obtenemos una medición de la pared del antro gástrico. Continuemos entonces con nuestro algoritmo, donde ya sabemos cómo hacer nuestra evaluación cualitativa y dijimos entonces que está en ambas posiciones, tiene menos de 100 ml, si hablamos de antro vacío y eso tiene un bajo riesgo de aspiración, y si tenemos más de 100 ml o contenido sólido tenemos alto riesgo de aspiración, pero estamos aquí en la parte que está siempre en conflicto. Entonces, vemos el hígado, vemos la piel, vemos la mesentérica superior, la arteria, aquí está la aorta, y vemos aquí algo parecido a un útero, que corresponde a un antro que está vacío. Si ustedes ven este esquema, se asemeja bastante con lo que vemos con ultrasonido. Este paciente está en decúbito lateral y el estómago se ve colapsado. Ahora veamos el estómago con un contenido sólido.
El antro está distendido y si se fijan hay una mezcla de ecogenicidad. Esto se debe a que hay una mezcla entre líquido, aire y sólido. Pero lo importante es que de esa figura que parecía un útero pequeñito, ahora tenemos una imagen mucho mayor que incluso hace ecos de tal forma que desaparece la mesentérica superior. Entonces este paciente claramente está con contenido sólido, él tiene estómago lleno. Y aquí, si lo vemos con contenido sólido, se ve que el antro está lleno de eh, elementos sólidos. Este paciente tiene estómago lleno. Acá vemos a un paciente en que se le dio líquido para evidenciar el antro. Y si ustedes ven que se ve bien negro, el líquido es bastante alarmista y nos da imágenes bastante negras que son muy llamativas. Entonces se ve el antro distendido, más bien redondeado, con un contenido que es hipoecoico que corresponde al líquido. Tenemos técnicas ahora con que podemos medir la cantidad de líquido que hay. Y le podemos dar líquido gaseoso. Van a ver ustedes que siempre se hace una prueba con Coca-Cola. No es porque estemos trabajando para la Coca-Cola, pero la verdad es que se ve muy bien cuando el paciente ingiere una bebida carbonatada y aparecen estas burbujas que se le ha llamado de noche estrellada. Entonces estamos en nuestro algoritmo aquí, en el medio, donde no estamos ni con estómago vacío ni con estómago lleno. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que si el fluido está presente solamente en decúbito lateral derecho, eso implica que la probabilidad de que haya más de 100 ml es muy baja, por lo tanto se puede asumir que el estómago está vacío. Pero si tenemos fluidos presentes en supino y en decúbito lateral derecho, la probabilidad de que tenga más de 100 ml de contenido gástrico es alta. Por lo tanto, este paciente es un paciente que tiene más riesgo de aspirar.